¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Hoy mi invitado de lujo es Ginés González García, que es médico. Como ustedes ya saben, fue ministro de Salud en 2 gestiones, con Duhalde y luego con Néstor Kirchner. Y también 8 años embajador argentino en Chile. Bueno, con él vamos a hablar, por supuesto, de la salud. La salud, diría, la olvidada. ¿Por qué? Porque no está ni en las demandas de la sociedad, tampoco está en las campañas políticas. Solo nos ocupamos de la salud cuando nos enfermamos nosotros o algún pariente o alguien cercano. Por eso vamos a hablar de todo esto, ¿no? Como dije, la gran olvidada y también la gran desigualdad que existe en el sistema de salud de nosotros los argentinos. Así que después de los auspicios lo tenemos, como te dije, a Ginés González García. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día, estoy al día. La Tercer, www.later-sa.com.ar. Porque hace más de 20 años que me dan la mejor genética. Porque tiene la mejor genética para el norte argentino. Porque me permite acceder a nuevas tecnologías como la soja intacta. Soy Marcelo de Montemaíz, Córdoba. Y yo siembro Don Mario. Soy Ale de Tucumán y yo siembro Don Mario. Soy Alejandro de San Antonio de Areco y yo siembro Don Mario. Porque con sojas Don Mario los productores encuentran genética, rendimiento y tecnología. Y además pueden pagar el canon intacta RR2 Pro en la semilla. Conoce las últimas novedades en www.donmario.com. Don Mario, líder en soja. Bueno, y aquí estamos en la Fundación iSalud con Ginés González García. Como le dije, bueno, muchísimas gracias, Ginés, por recibirme. No, encantado, un gusto. Bueno, y vamos a hablar, por supuesto, de la salud, ¿no? La salud que diría es la gran olvidada. Nos acordamos cuando nos enfermamos o se enferma un pariente o alguien cercano, ¿no? Y para la sociedad también está olvidada. Cuando vemos las demandas, no está en un ítem principal y tampoco se habla en las campañas políticas. ¿Por qué? Yo creo que me preocupa tanto como a vos, primer punto. Segundo, hemos dejado de ser prioridad, posiblemente porque los que hemos dedicado buena parte de nuestra vida a esto no le hemos puesto o no hemos sabido capturar la atención, porque la idea no es medicalizar a la sociedad con un discurso de miedo, pero sí un discurso, como se dice hoy modernamente, de cuidado en la salud, de que la gente entienda que es mejor cuidar que curar, que uno es partícipe de la salud de uno, en fin, como las políticas modernas, que sin perjuicio de atender la enfermedad, también tienen política activa en salud. Eso no pasa en la Argentina. De prevención, poco. ¿no? Política de prevención. Pasa poco, ¿no es cierto? Y eso deberíamos enfatizarlo, pero es cierto. Por ejemplo, estos días hay paro en las escuelas, pero también hay en los hospitales. Claro. Y nadie habla de los hospitales. Vos te das cuenta que te parece como si la sociedad le diera lo mismo, que estuvieran abiertos o que no estuvieran abiertos, que estuvieran funcionando o no estuvieran funcionando. Puede ser también que tenga que ver con que el sector que va a esos lugares tiene poca capacidad. El sector público hoy atiende básicamente
a los más débiles de nuestra Claro. sociedad, a los más pobres. Y esa tiene poca capacidad de expresión, o resignó ya que no funcione como quisieran que funcionara. La verdad que no lo sé, es complejo. Pero lo que sí es cierto, que no está en prioridad, ni como uno quisiera. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que se reducen los presupuestos de salud. Este año fueron reducidos con respecto al año pasado, y nadie se quejó. Yo, la verdad, soy de las pocas voces que trato Que de está decir diciendo, esto, bueno, pero, y creo hagamos que algo. vos sos de las pocas partes o personas dentro del periodismo que lo social en global, pero este tema de la salud le seguís dando énfasis. Seguro y que atención. sí, ¿no? Y hablábamos antes, quizás todos estos problemas de la problemática social no interesan mucho porque, bueno, como vos decís, la gente que no tiene buenas condiciones sociales es la gente que no puede peticionar, ¿no? Que no golpea, que no está en los medios. Bueno, lamentablemente es la que más sufre. Sí, por supuesto, mira, en la Argentina la población que está dentro de las prepagas es del 7%. Sin embargo, sobre todo en los medios capitalinos, se habla mucho más del tema de la Claro, prepaga, cuando los se aumentos, sube que la cualquier otra cuota se cosa, habla, claro. sí, pero no se habla de las colas en el hospital público. Y bueno, también contemos esto, Ginés, la desigualdad que se ve entonces en el sistema de salud de la Argentina. Los que tenemos la posibilidad de pagar una prepaga, bueno, estamos protegidos. En cambio, el hospital público, bueno, los que tienen que ir allí, la verdad que es lamentable, ¿no? Hacer las colas, pedir un turno, etcétera. Sí, estamos pasando un mal momento de eso. Y Pero es eso de cierto, hace lo que años decís. de la Argentina. Sí, hace años. Yo creo que es un camino bastante paralelo a la escuela pública. Se vienen deteriorando los dos sectores desde el punto de vista de su producto, de su imagen ante la sociedad, de la satisfacción o no que tiene la gente. Es cierto, eso. Además hay una cosa, mirá, uno de los problemas graves que tiene el mundo y que no tuvo la Argentina hasta hace unos años, pero que lo tiene y grave, es la desigualdad, como vos dijiste. Claro. Ahora, hasta por eso, me acuerdo porque fue parte del discurso que tratamos de hacer cuando tuve el honor de ser ministro con Duhalde, cuando empezamos, que no había Estado, no había gobierno, no había nada. Una situación muy difícil. Muy difícil. Pero ¿qué dijimos? No? Bueno, acá hay un empobrecimiento brusco de muchísimos argentinos. Entonces, la forma que tenemos de tratar de compensar eso no es solo volver al crecimiento económico que se logró, sino básicamente es redistribuir, por ejemplo, salud, de manera tal que no hubiera diferencias entre un pobre y un rico simplemente porque no tenía acceso a los sistemas de salud. O sea, que un pobre no tuviera cuerpo de pobre simplemente porque no tenía dinero. Por eso hicimos programas de acceso a medicamentos, remediar, todas esas cosas tenían que ver, reforzamos atención primaria, es decir, que el servicio público compense las diferencias que por otro lado la situación socioeconómica hace que haya cada vez más ricos y cada vez más pobres, Claro. porque los ricos son más ricos y los pobres son Sí. más pobres. Es decir, un porcentaje, digamos, menor de la sociedad es rica, pero es cada vez más rica y hay un sector cada vez más grande de pobres. Así es, sí. así es. Eso pasa en el mundo, pasa en todos lados. Claro. Yo vengo de estar en Chile. Chile es el país más exitoso de América Latina en crecimiento en los últimos 25 años. Y es el país menos exitoso en distribución Claro. de los últimos 25 años. Es decir, hoy en día la sociedad y los gobiernos tienen que buscar no solo la idea de que se distribuya mejor el ingreso, sino además que se compense en los que no acceden a otro sistema a través del sistema público. Esto es educación, esto es salud, etcétera, etcétera. Como tradicionalmente pasó en la Argentina. Es decir, Claro. Argentina tuvo un modelo en Latinoamérica vinculado con esto, que hoy lamentablemente no está funcionando de esa manera, ¿no? Sí, lamentable. Y después también contemos que el sistema de salud de la Argentina tiene que ver con cada provincia, la prioridad que le da a cada gobernador, digamos, de la provincia, la prioridad que le da al tema salud. Por eso es tan diferente los hospitales en las provincias, digamos, en los municipios también. Se puede hablar en el conurbano de, no vamos a dar nombres, pero de un hospital que esté funcionando bien en un partido y en el partido al lado está funcionando pésimo. Tienes razón, y además yo te voy a contar, por supuesto hay más razones que las que voy a decir ahora. Pero por ejemplo, en esta ciudad de Buenos Aires, más o menos en superficie, un poquito más grande que La Matanza, apenitas, Sí. superficie total. Sí. En habitantes esta tiene casi 3 millones, Matanza tiene más de 2, parecido. ¿Sabes cuál es el presupuesto total de La Matanza? 4.700 millones de pesos.
¿Sabes cuál es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires? 122.000 millones de pesos y además toma crédito externo. Entonces, es difícil, está la brutal diferencia que hay de entrada en el tamaño del Estado, en la disponibilidad de recursos del Estado. Y para colmar la batalla tiene mucho más necesidad en su población. Por supuesto. O sea que la demanda de lo público es mucho mayor acá. Claro. Entonces, ¿viste? Realmente esas cosas uno las puede compensar con los servicios, con salud, porque hoy justamente la desigualdad es parte de lo que está erosionando inclusive la cohesión social. Totalmente, sí. Entonces, en esta búsqueda que no podemos dejar de estar comprometidos y solidarios, estemos donde estemos, realmente el sector salud junto con la educación son los mayores redistribuidores que tiene la sociedad desde el punto de vista del Estado. Seguro que sí. Y Ginés, el otro día leía, hay una fundación que se ocupa del tema de políticas públicas de salud, hablaba de hacer un área metropolitana, ¿no? Los partidos, 40 partidos del conurbano junto con la capital. Formar una región para mejorar el sistema también. ¿Lo has leído? Es una buena idea. Creo que además tiene más viabilidad ahora que nunca, por una razón. Claro. Las 3 jurisdicciones, o 2 jurisdicciones, las 2 más grandes, están en manos del mismo signo político. Entonces me parece una buena idea. Salud debería ser prioritario dentro de esa área metropolitana, porque tiene circuitos de derivación, hay que hacer atención escalonada, integración de las emergencias. Alguna vez inclusive hemos hecho tesis acá de alumnos. O sea, nosotros tenemos buen material de apoyo acá en iSalud para ese desafío que también no solo es político, es también técnico, porque hay que generar una estructura, un soporte de esa intención, pero yo creo que eso es muy bueno. Es muy importante pensándolo como una política pública. A ver, en el mundo no hay megaciudades como es esta, una ciudad con 2.800.000 acá y 11 millones rodeándola, y no hay así en el mundo que no funcione como área metropolitana. Así funciona Londres, así funciona Madrid, así funciona Roma. Así que es una buena idea. No, muy buena idea. Bueno. Muy buena. Ojalá que la podamos hacer. Y nosotros ahí, como fundación, vamos a trabajar todo lo que podamos para darle insumo técnico y teórico a esa buena idea, ¿no? Perfecto. Y después también, ¿qué necesidad de, una política pública, me imagino que ustedes están pensando, ¿no? Una política sanitaria para el país a largo plazo, para mejorar todo esto que estamos hablando, esta tamaña desigualdad? ¿Por dónde empezamos? No, tenemos que empezar por lo público. No hay ninguna duda. Felizmente dentro de lo que, aunque muchos no las quieren, menos mal que están las obras sociales, porque las obras sociales siguen atendiendo a la mayor cantidad de pobladores de la Argentina, y eso hace que en realidad en ese sector, más allá de que no es perfecto, tengamos una población cubierta, bastante bien cubierta y bastante satisfecha, cosa que no pasa con otros lugares. Claro. Pero además de eso, claramente hay que empezar con lo público, sin perjuicio que hoy no puede dejarse de mirar lo que no esté. Lo público, a ver, si te lo digo mejor. Es el hospital público. En salud, no, a ver, quiero decirlo de una manera así. Lo público en salud es mucho más que lo estatal. También la salud debe ser considerada como un hecho público, sea de obra social, sea de sector público como hospital público, o sea de una prepaga. Después de eso, nosotros lo que tenemos que tener es que se equilibren las posibilidades de cada uno en esos servicios, porque a veces es mucho más que una espera o una comodidad de un turno telefónico como puede tener alguien que tenga una prepaga, es realmente que tenga acceso a un servicio de calidad. Claro. Y en eso sí tenemos que trabajar mucho en eso. Ahora, ¿cuál es lo difícil de eso? No es tanto el diseño teórico, ¿no? El difícil de eso es la construcción del consenso. Yo he tratado de hacer eso, por supuesto, creía haberlo más o menos logrado para algunas cosas, y después, bueno, se fueron rompiendo. Por ejemplo, ¿pero el consenso entre quiénes? ¿Es entre la misma política? Primero yo lo busqué, mira, todas las veces que yo fui funcionario, porque antes había sido ministro de la provincia de Buenos Aires, ahí hice un pacto social de la salud. Traje a todos, era un momento de crisis, para que te ubiques, estoy hablando del año 89, el fracaso del plan austral. Claro, los inicios de Menem, hiperinflación. Sí, fin del 80, ¿viste? Era un lío todo eso. Entonces, bueno, dije, el discurso que he hecho siempre es el mismo. Estamos débiles, entonces sumemos debilidades. Ninguno tiene una fortaleza como para creer que porque es ministro puede resolver solamente esto.
Entonces, llamado de esa humildad, de las debilidades, también le decía, sumemos debilidades. Esto es como la matemática, que 2 menos hacen un más. Claro. Y eso me fue muy bien las 2 veces que lo hice, porque también cuando vine acá al gobierno, como decíamos, con Duhalde y después con Kirchner ya estaba más enderezada la situación. Pero la verdad había mucha debilidad institucional. La gente no creía en el Estado, la gente no creía en el gobierno no tenía casi ministerio. Era una caricatura parecida al modelo real, pero como toda caricatura no era el modelo real. Esa construcción de consenso llevó a tratar de elaborar lo que llamé un plan federal y fuimos construyéndolo, no totalmente, tratando de no meternos al principio con los sectores, o no meternos mucho con los sectores que más o menos estaban funcionando, por ejemplo, las obras sociales. Bueno, ahí se desarrollaron muchas cosas, desde la política de medicamentos, la política de trasplante, la cesación de fumar, el refuerzo de la atención primaria, bueno, todas esas cosas que habíamos podido de acuerdo. Bueno, lamentablemente, todas esas cosas que te estoy contando por esta manía argentina de destruir porque lo hizo otro, después de muchos años de esos programas, sí. La verdad que hoy lo están rompiendo todo, el remediar, médico comunitario, salud sexual y reproductiva, te nombro los programas, sí. Están muy mal y la verdad bueno, que este gobierno dice que por falta de recursos. No, porque yo te puedo asegurar que nosotros analizamos. ¿Vos crees que no, entonces no tienen prioridad, no le dan la verdad, prioridad al tema de la salud? Sinceramente no me lo puedo explicar. Porque si vos tenés el presupuesto y no lo gastás, lo subejecutás y le faltan remedios a los enfermos, no es un problema de ideología, que más en la derecha, más al centro, no. Es un problema de salud, el derecho a la salud, por supuesto que sí. De ser médico, de ser ministro. Sí. Ginés, y ustedes con la Fundación iSalud tienen entonces, obviamente piensan, ¿no?, a largo plazo, tienen muchas personalidades aquí inteligentes, ¿no?, y creativas. Que no soy yo, claro, ¿no? Bueno, por supuesto que está presidiendo. Y pensando, como te digo, políticas sanitarias. Y mi pregunta es si tienen relación con el gobierno. Mira, tenemos mucha relación con esferas estatales. No quizás con el Ministerio de Salud, pero simplemente porque no lo ha buscado el Ministerio de Salud actual. Pero con el PAMI conversamos, con la Superintendencia conversamos, con los gobiernos provinciales conversamos. En algunos casos le hacemos trabajo que nos pide, capacitación, por ejemplo. No, en ese sentido, yo tengo claro que mucho más que todo el mundo sabe que tengo identidad política. Pero yo soy el tipo de la salud, o sea, cualquier cosa que me parezca que suma, yo la voy a hacer. Y esta es la institución para sumar. Esta es una fundación que tenemos desde los alumnos, que tenemos muchos alumnos en cursos de gestión, que básicamente es la especialidad nuestra, que es enseñarles a manejar la cosa pública, también la cosa privada, para que rinda más, para que con el mismo dinero hagamos más cosas. Bueno, lo que todo el mundo sabe que también uno da déficit grande. Pero y notas al gobierno también receptivo, entonces, bueno, es que vuelvo a decir, el gobierno tiene mucha instancia, municipal y provincialmente sí. Nacionalmente te nombré, obviamente para mí es un monstruo, desde el punto de vista de la cantidad de gente que cubre, tenemos buen diálogo con ellos, cambiamos opinión, y lo mismo me pasa con la superintendencia y con las obras sociales, o sea, pero también no debo macanearte. Con el Ministerio de Salud Nacional, pese a que estamos tan cerca, no tenemos ningún diálogo. Es más, las veces que lo hemos invitado, algunas de las cosas académicas que hacemos no vienen. Sí, bueno, eso es una lástima, ¿no? Y tiene que ver entonces con la grieta de la que se habla tanto, ¿no?, de la Argentina. Sí, como vos decís, porque a veces son signos políticos distintos, no dialogar y no sumar. ¿No? Porque, como vos decís antes... Acá los cambios duran mucho tiempo, perdón. Todos sumamos, duran mucho tiempo. Entonces, si no te pones de acuerdo en mantener consistencia de eso, nunca se va a poder hacer, porque la naturaleza democrática de los gobiernos es que cada 4 años cambian. Claro. Con lo cual, ningún proyecto que quiera mejorar puede ser hecho en un plazo tan corto. Tenés que tener un acuerdo programático hacia dónde vamos y después que cada cual trate de hacerlo lo mejor posible. Yo estoy de acuerdo de eso y estaría dispuesto y gozoso de hacer algo de eso. Pero vuelvo a decirte, no le veo hoy intencionalidad al gobierno de ese tipo. Mucho más en las últimas semanas, que ha elegido la confrontación como una estrategia preelectoral, ¿no? Bueno, esperemos que no. Quizás viendo este programa sí te llamen, Ginés. También tu experiencia, 2 años estuviste en Chile.
¿Más? ¿Cuántos años? Mucho. Ah. Tuve 8 años. Bueno, tantos años. 8 años, soy el embajador que más tiempo duró de la historia de las relaciones diplomáticas. O sea, conocés muy bien Chile. Yo diría que sí. Para preguntarte también, ¿el sistema de salud de allí es mejor que el nuestro? A ver, en resultados, tienen resultados mejores que los nuestros. Es decir, tienen menor mortalidad infantil, tienen menor mortalidad materna. Te doy indicadores. Sí. Eso tiene que ver básicamente con que tiene una extraordinaria atención primaria y la jerarquizan. Nosotros, por ejemplo, yo en mi gestión quise jerarquizarla, creo que la jerarquicé bastante, pero después empezó a ser devaluada y hoy está en su peor momento. La atención primaria es la atención cuando llegás a la salita y luego al hospital. Es una atención geográficamente distribuida cercana a la gente. Hay 8.000 centros de salud de atención primaria, CAP se llaman, Centro de Atención Primaria. Y entonces ahí es un sistema que define, resuelve, el paciente va, tiene control comunitario, porque en muchos lugares hay que la población la conoce y está nominada, entonces la buscan si no viene, claro. Siguen los embarazos, es decir, y si la cosa amerita más complejidad, entonces empieza la derivación. Acá es al revés, muchas veces la gente va derecho al hospital, claro. Con lo cual así no funciona el sistema y no es lo mejor, porque a veces... Porque ahí se pierde, no está personalizado. Porque llegan tarde y mal, porque al hospital van cuando está muy complicado. Pero así que en ese sentido mejor. Chile fue pionero en lo que se llama técnicamente descremar, o sea, llevarse los aportantes más importantes que tiene un sistema de salud a seguros privados. Eso se llaman ISAPRES. Te cuento como las ISAPRES tienen hoy el 16% de la población de Chile, pero gastan el 50%. Es decir, que hay una enorme diferencia en lo que se atienden en las ISAPRES de lo que se atienden fuera del sistema. El sistema público, de todas maneras, tiene algunos inconvenientes. El inconveniente principal, en mi modo de ver, y esto lo he discutido con la presidenta Bachelet, como sabes, es médica, buena amiga y abierta a la charla, tiene arancilamiento. Uno va al hospital público y tiene que pagar. Y eso es una barrera siempre. Y hace que inclusive mucha gente, sobre todo en la Patagonia, que es más fácil, se venga a atender a nuestro país, que como todo el mundo sabe, con los muchos defectos que podemos decir del sector público, sabemos bien que no hay ningún tipo de inhibición de acceso. Para nada, se atiende en todos los países limítrofes, en nuestros hospitales. De hecho pasa con todos los países. Pero en el caso de Chile, que tiene una gran evolución, que es tu pregunta, suena como medio que raro, como Chile está también en algunas cosas. Así que el sistema de salud, mejor dicho, el estado de salud de una población no depende del sistema de salud solamente, más, depende más de otras cosas antes que eso. Eso es importante decir, porque hay veces que el sistema de salud está bastante bien y el resultado no es tan bueno, o al revés. Hay veces que vos decís, che, el sistema no es tan bueno, pero hay una buena conducta, hay un hábito. Tendrá que ver también con la educación. Sí, claro, se fuma menos o no se fuma. Todas esas cosas tienen mucho que ver y todas esas pasan fuera de la atención de la enfermedad. Está bien. El otro día lo escuchaba en la mesa de Mirta Legrand al doctor Albino, ¿no? Hablando de la desnutrición infantil, bueno, tan importante, que dice que los 2 primeros años de vida de un niño son, bueno, tienen que estar muy bien nutrido, porque si no ese cerebro no se desarrolla y es imposible luego que pueda, bueno, que sea un chico que pueda estudiar bien en la escuela. ¿Cómo estamos con respecto a ese tema en la Argentina? La última encuesta que se hizo de nutrición, la última, me da vergüenza decirlo, pero la hicimos nosotros en 2005. O sea que por ahí lo que hay son anécdotas. Está claro que te digo, no cómo está la situación general. Si vos me preguntás a mí qué opino yo, pero sin tener números, te diría que estoy asustado de lo que puede pasar en, digamos, el último año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque el Ministerio Nacional, que era el proveedor de leche para la infancia, que es lo más usado justamente para esto, no es lo único para la nutrición, pero es muy importante, prácticamente ha dejado de proveerla, la ha provisto tarde y mucho menos cantidad que antes. En segundo lugar, hay datos públicos. No sé si has leído, de todos los datos que leo últimamente, el que más me escalofrió es que el consumo de leche cayó un 25% en la Argentina. Eso significa que un cuarto del consumo es mucho. ¿Qué quiero decirte con eso? Evidentemente hay un problema de acceso a los alimentos, porque han subido una cifra espantosa. Y claro, eso puede hacer... agravar el problema. Claro, ahora, yo no te puedo decir de ninguna manera que esté agravado porque no lo sé. Sí hay nichos
con peleas, donde no solo es el ingreso o la situación socioeconómica la que vale, sino también hay un problema cultural. Lógico. Estoy hablando de algunas etnias. Sí. Me imagino en el norte de la Argentina. El pueblo primitivo, en el Seguro. norte, viste que es muy difícil el tema. Es muy difícil porque el pibito lo buscan, lo levantan, lo ponen bien y cuando vuelve a ese entorno, lamentablemente, suele volver de nuevo desnutrido. Entonces, y eso es mucho más que lo que puede hacer un servicio de salud. Sí. Eso es mucho más. Bueno, tiene que ver con esta pregunta que te hago, ¿no? Es con tu experiencia, ministro de Salud, 2 veces nacional, 1 vez provincial, a ver, te sigo 8 años en Chile de embajador y bueno, tanta experiencia como médico y estudioso del tema. ¿Cómo hacemos para que la Argentina solucione su problema de la pobreza, ¿no? La pobreza es el tercio de la población es pobre o pasándola muy mal. ¿Cómo se hace desde tu conocimiento, ¿no? ¿Se necesita una mesa de diálogo? ¿Se necesita que pongamos a diversos actores sentados sin ninguna opinando? duda. Yo me da vergüenza, digamos, como argentino, obviamente con todo lo que dijiste del hecho del... Yo he tratado de ser, las veces que me ha tocado, un servidor público, sé que es también un poco de autocrítica lo que voy a decir, pero es increíble que nos pase esto. Entonces, claro. Como con eso no hacemos nada, si vamos a contar la receta, yo me acuerdo, para mi modo de ver, el peor momento que yo viví de la Argentina, que fue final del 2001-2002, nosotros hicimos una mesa de diálogo con la Iglesia, con Naciones Unidas, pero ahí, viste, yo estaba en la mesa de salud. Y la verdad salieron cosas muy buenas, no hay otra forma que no sea dialogar, no hay otra forma que no sea concertar. Ahora, que después de eso hay que tener planes agresivos, tanto en el fenómeno distributivo, en el tema económico, pero también, vuelvo a decirte, la peor pobreza es la de tener un cuerpo pobre. Si a un pobre vos no le das salud, le quitas, antes que la educación, mira lo que te voy a decir, el único instrumento que tiene para salir de la pobreza, que es su trabajo físico. Claro. Si el tipo se enferma, No. no tiene ninguna... Claro. Nosotros tenemos un trabajo intelectual, claro, tranquilo, sí. Pero si el tipo se enferma y su cuerpo se enferma, que no sabe hacer la changa, por decir la forma en que habitualmente vive, realmente no tiene ninguna posibilidad de insertarse en el mercado. Entonces, trabajar en salud como una causa de salir de la pobreza, una de las tantas que tenemos que hacer, no voy a negar la educación también, pero sobre todo además buscar esto, ¿no? O sea, que no seamos los gastadores de salud, sino que seamos los que proveemos un hecho central. Por eso las políticas tienen que estar muy dirigidas ahí. Y por eso sí son el sector público, se dedica ahí. Y la verdad, con todo lo que yo quiero del sector público y lo que he trabajado, debemos mejorarlo, es muy ineficiente. Porque además están los cambios, las vendetas, este programa no, porque viene con la grieta, entonces, bueno, así, de todo un poco. Enredamos y cada vez peor. Sí, me están diciendo que nos vamos, pero un sueño para la Argentina. Un sueño. Un sueño. Que sea más saludable y con más posibilidades para todos. Como crecimos nosotros y como creímos que íbamos a seguir siendo mejorando. Nos hemos estancado, hemos empeorado en muchos aspectos y bueno, yo creo que eso sirve para autocrítica, pero después de eso tenemos que hacer un esfuerzo colectivo donde nadie se pueda quedar afuera en un tema tan solidario, pero que no es solo solidario con nosotros, es con nuestro propio destino, claro, porque si no, no va a ser fácil vivir. Seguro que no. Bueno, muchísimas gracias, Ginés. Chao. Muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos el miércoles que viene.